noches a todos y bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. He estado repasando mis libros de cine, que tengo la verdad bastantes, y viéndolos así un poquito por encima, he pensado que voy a inaugurar una nueva sección aquí en el canal dedicada a una de las mayores productoras, no una de las mayores, pero sí una de las más importantes productoras de cine fantástico, de ciencia ficción y de terror de la historia del cine. Una productora británica que sinceramente el cine fantástico no sería entendido hoy en día si esta productora no hubiera existido. No sabemos cómo hubiera evolucionado películas, por ejemplo, como Drácula de Bram Stoker, como Matrix o como las películas de aventuras que hoy inundan las pantallas de cine. Pero sinceramente, sin esta productora de cine que se dio a conocer a principios de los años 30 y que estuvo hasta aproximadamente 1980 ya dedicada en su decadencia a las series de televisión, el cine fantástico y el de terror no hubieran sido exactamente iguales. Esta noche os voy a hablar de una productora de cine realmente importante dentro de lo que es la industria del cine fantástico y que para ello me he basado en un libro que os lo enseño aquí, no sé si se va a ver bien, que es la historia de la productora Hammer Films, a Hammer Story, que aquí tengo el libro completamente en inglés, que me hice con él en uno de mis viajes a Londres. Y la verdad es que es un libro que está muy bien ilustrado de todo lo que son las fotografías de la productora, de las películas, de los actores, de las actrices, de la historia de la productora Hammer Films Productions, que sin duda ha sido muy importante dentro de lo que es la filmografía mundial y de la historia del cine fantástico. La productora Hammer Films, en realidad, fue fundada en los años 30 por un español llamado Enrique Carreras, que como tal al principio no pensó en fundar una gran productora de cine. Enrique Carreras pues fue, por así decirlo, un emigrante catalán que viajó a Inglaterra y que estaba interesado en diversos espectáculos como son los vodevils, como es el espectáculo del teatro, por así decirlo, lo que hoy entendemos como el show business. Y también que se asoció además con un importante, por así decirlo, deportista de la época en Inglaterra a principios del siglo XX, hacia aproximadamente 1920, los años 20, casi llegando a los años 30, casi principios, mediados del siglo XX, llamado, si mal no recuerdo, Will Hammer. Los dos, la verdad es que entusiasmados por el vodevil, por el teatro, fundaron una pequeña productora de teatro llamada Exclusive Films, que luego pasaría a formar parte del mundo cinematográfico y que al principio se centraron con pequeños presupuestos pues en elaborar una serie de películas, como os he dicho, de serie B de bajo presupuesto, que realmente no tuvieron un gran impacto en lo que fue pues su andadura dentro de los cines, ya que evidentemente en los años 30 estaban las grandes producciones hollywoodienses y dentro de la cinematografía inglesa estaban las producciones de David Lean. Por ejemplo, Cadenas rotas, Breve encuentro, que son un poco posteriores, pero que evidentemente estaba dando sus primeros pasos y lógicamente esta productora pasó prácticamente inadvertida. Con los años, la Exclusive Films se fue transformando, por así decirlo, en la Hammer Films Productions, debido a que los hijos precisamente de los fundadores de Exclusive Films, el hijo de Enrique Carreras y el hijo de Will Hammer, que fueron, si mal no recuerdo, Sir James Carreras, que fue otorgado el título de Sir posteriormente por la importancia que tuvo la Hammer como productora del cine, y también el hijo de Will Hammer llamado Anthony Hammer, que le cambió el apellido por Hines para que no dependiera mucho del apellido del padre. En realidad no sabemos cuál fue el pretexto por lo que el hijo de Will Hammer, Anthony, se cambió el nombre. La verdad es que ellos fueron los que realmente fundaron y se empezaron a preocupar por lo que fue el cine fantástico y el cine de ciencia ficción ya una vez ya fundada, pasando lo que es la Exclusive Films a lo que fue la Hammer Films Production. En los años 40 empezaron a realizar una serie de títulos que evidentemente estuvieron hasta cierto punto eclipsados por las grandes producciones de Hollywood, pero que empezaron a interesarse por una clase de cine completamente distinto, es decir, más alejado de lo que era el cine de los grandes estudios, los grandes dramas o las grandes comedias, y empezaron a centrarse más lo que es el cine de género, es decir, el cine fantástico, el cine de ciencia ficción. Y el primer gran, por así decirlo, el gran
film de ciencia ficción que desde un primer momento realizaron fue el experimento del Dr. Quatermass en 1954 y 1955. El experimento del Dr. Quatermass fue además un gran éxito de taquilla que revolucionó la industria del cine fantástico en su momento, pero en Inglaterra. Un film de ciencia ficción que aquí en el libro está realmente bien explicado. En este film, este pequeño film de ciencia ficción, protagonizado por una serie de actores, digamos, secundarios del cine inglés y del cine hollywoodiense, como fue, si mal no recuerdo, Brian Donlevy, el argumento era pues que precisamente unos como una especie como de pequeños microorganismos llegan a la Tierra y por así decirlo, pues pasan a formar parte del organismo humano mutándolo. Un científico llamado el Dr. Quatermass se interesa por una serie de experimentos que engloban esta serie de microorganismos extraterrestres y van transformando a un pequeño conejillo de Indias, a otro actor, en una especie de masa uniforme que va como invadiendo el cuerpo humano. La verdad es que lo que es el experimento del Dr. Quatermass tuvo un éxito totalmente arrollador. Pero donde realmente la Hammer fue, o por lo que fue dando el espaldarazo a lo que fue el cine mundial, fue por una pequeña adaptación que hizo de la novela de Mary Shelley, de Mary Wollstonecraft, ya me he liado, Mary Shelley, la autora del Frankenstein. La Hammer, en su evidente interés por el cine fantástico, compró los derechos a la Universal Pictures, que había, recordemos, adaptado en los años 30 pues los mitos de Drácula, de Frankenstein, del Hombre Lobo, una serie de películas ya míticas. Los adaptó precisamente a una manera completamente de ver el terror gótico, el horror gótico. Y en 1957 estrenaron La Maldición de Frankenstein, que fue una de las películas cumbre del cine fantástico. Es una de las películas favoritas de directores como John Carpenter o como Martin Scorsese. Martin Scorsese siempre ha dicho que él, siendo joven, de adolescente, siempre iba a ver al cine una película de la Hammer porque seguramente sería una gran experiencia cinematográfica ir a verla. Y para John Carpenter el cine fantástico moderno empezó sin duda con La Maldición de Frankenstein. La Hammer, precisamente antes de rodar la Maldición de Frankenstein, se quiso focalizar en el cine fantástico y además intentando cambiarle el lenguaje visual y la planificación por completo. La Hammer además utilizaban una serie de personas que se habían, por así decirlo, criado, entre comillas, dentro de la productora que fue anteriormente la Exclusive Films. Entonces hubo y forjó una serie de directores, de actores, de equipo técnico y artístico que estaban trabajando en el seno de la propia productora y que fue entre todos ellos en el que, por así decirlo, formalizaran una serie de guiones para la elaboración de una serie de películas también de cine fantástico. Os puedo hablar, por ejemplo, del gran director o el mejor director que tuvo la Hammer Films en su época, que fue el director Terence Fisher, que muchos de vosotros lo conoceréis. La Hammer Films se puede decir que tiene como corazón de su propia compañía al director Terence Fisher. Terence Fisher es para mí, sinceramente, uno de los mejores directores de cine fantástico de todos los tiempos. Es el director de grandes obras maestras como La Maldición de Frankenstein, Drácula del 58, que tengo yo aquí analizada en el canal, La Momia, una nueva translación de la película mítica de Boris Karloff, una nueva aproximación al mito y la leyenda de la licantropía, que fue La Maldición del Hombre Lobo, y una serie de películas sobre Drácula y sobre todo de Frankenstein, en el que Terence Fisher decía que les resultaba mucho más interesante el tema de Frankenstein más que los vampiros, pero que realmente realizó grandísimas obras maestras tanto del ciclo de Frankenstein como del ciclo de las películas de Drácula. Luego también hubo otra serie de directores, como fueron los más destacados Peter Sasdy, Roy Ward Baker y Freddie Francis. Freddie Francis, por ejemplo, seguramente le conoceréis por ser el director de fotografía de una película de David Lynch que se llama El Hombre Elefante y que realizó uno de los mejores trabajos precisamente de fotografía dentro de lo que es el director clásico David Lynch, ya que la fotografía se hizo completamente en blanco y negro, pareciendo una película precisamente de los años 40 y de los años 50. Freddie Francis también es el director de fotografía de otro clásico del cine de terror llamado Suspense, protagonizado por Deborah Kerr en 1961, que es la adaptación de una novela llamada Otra Vuelta de Tuerca, que narra la historia de una institutriz
que va a un gigantesco castillo para cuidar a los niños que están poseídos por espíritus. Freddie Francis se puede decir que es, por así decirlo, el más conocido dentro de lo que es dentro de lo que es el equipo técnico de la Hammer Films, aparte además de Terence Fisher. Luego estuvo posteriormente también Peter Sasdy, que fue un director que se crió, mejor dicho, que se forjó dentro de lo que es la televisión inglesa, dotando un look un tanto televisivo, pero no carente de cierto interés, y Roy Ward Baker, un director inglés que sí que se forjó dentro del cine de grandes producciones. Por ejemplo, Roy Ward Baker es el director de una de las adaptaciones, o por así decirlo, una de las películas en la que se narra el hundimiento del barco Titanic, que fue La última noche del Titanic, realizada en los años 50. Pero la Hammer Films sí se destacó además es por tener un equipo técnico y artístico maravilloso, en las que destacaban también dos directores de fotografía realmente extraordinarios, pero que eran muy distintos, que fueron Jack Asher y Anthony Grant. Jack Asher es un director más al estilo de Jack Cardiff, es decir, es un director que cuida mucho los tonos apastelados de sus películas, dándoles un tono fantástico, los juegos de luces, los contrastes lumínicos, sublumínicos, que yo muchas veces os he hablado aquí en el canal, y también Arthur Grant, pero que tenía un estilo completamente distinto a la fotografía, siendo mucho más realista. Pero sí, evidentemente la Hammer ha destacado, ha sido por el gran elenco de estrellas que logró aglutinar en sus casi 40 años de historia. Evidentemente los que más conocemos es precisamente a Christopher Lee y a Peter Cushing. Christopher Lee y Peter Cushing, que fueron ya, por desgracia, ya no existen, dos de los más grandes actores del cine fantástico de todos los tiempos. Christopher Lee, por desgracia, falleció hace pocos años, aunque Peter Cushing ya lleva muerto pues aproximadamente unos 24 años, en 1994 falleció, y que encarnaron a una de las parejas más célebres del cine de todos los tiempos. Christopher Lee saltó a la fama precisamente interpretando a la criatura de Frankenstein en La maldición de Frankenstein de 1957, pero que posteriormente pues le otorgaría fama mundial un año después, saltando al estrellato del cine de todos los tiempos interpretando al conde Drácula en la versión de Terence Fisher de 1958. Pero Christopher Lee también ha sido un actor tan prolífico que está hoy en el libro Guinness de los récords con más de 250 películas a sus espaldas. 250 papeles ya son papeles. Fue además, Christopher Lee fue además piloto de cazas en la Segunda Guerra Mundial y pertenece a una familia aristocrática, o perteneció a una familia aristocrática Inglaterra. Christopher Lee nació en 1922 en un pueblecito de Inglaterra llamado Belgravia, y que pronto se interesaría por las bellas artes y sobre todo por la interpretación, pero al estallar la Segunda Guerra Mundial evidentemente tuvo que dedicarse a otra serie de trabajos, por así decirlo. Fue piloto de la RAF, como os estoy diciendo, es decir, fue piloto de cazas en la Segunda Guerra Mundial, que participó en la contienda, y además fue condecorado precisamente con el título de ser ya aproximadamente en los años 80. Christopher Lee, para las juventudes, para los millennials, se puede decir que le conocemos por ser el Saruman del Señor de los Anillos y también por ser el Conde Dooku en la segunda trilogía de la Guerra de las Galaxias. Otro de los grandes actores que hemos tenido en la Hammer ha sido el inolvidable Peter Cushing, para mí el mejor actor de cine fantástico de todos los tiempos. A Peter Cushing se le conoce fundamentalmente por ser el mejor Sherlock Holmes que ha encarnado, el mejor actor que ha encarnado a Sherlock Holmes tanto en la pequeña como en la gran pantalla, en esa serie de los años 60, también coproducida por la Hammer, pero sin duda el papel de Sherlock Holmes que hizo en 1959 en la película El perro de Baskerville, también de Terence Fisher, fue absolutamente inolvidable. Pero también fue inolvidable su interpretación de Abraham Van Helsing en Drácula y en Las novias de Drácula, dos grandes clásicos de la productora, y también, evidentemente, haciendo de Dr. Frankenstein en el ciclo de 7 películas, todas ellas excepto una, filmadas por el inolvidable Terence Fisher. Pero evidentemente la Hammer no solo destacó, por supuesto, por ser una productora que tuviese a dos grandes estrellas como Peter Cushing y Christopher Lee, también tuvo un elenco de actores realmente fabuloso, que trabajó en 1001 producciones inglesas y también norteamericanas en Hollywood. Pero si la Hammer también destacó, y sobre todo a partir de finales de los 60 y principios de los 70, fue por tener una serie de actrices y de starlets, tal como los llamaban en Inglaterra en aquella época, que destacaron por, sinceramente, darle un toque erótico y sobre todo muy sensual a todas las producciones de las películas donde estaban ellas, en las que ellas se estaban, digamos, protagonizadas o haciendo papeles secundarios.
actrices como Verónica Carlson, de la que tengo precisamente aquí en el libro, en la entrada, una fotografía que hizo, aquí la tenemos, es la chica rubia esta, que hizo fue una de las víctimas en la película de la Hammer, Drácula vuelve de la tumba, y que en esta secuencia la vemos, pues, que está al lado precisamente del ataúd del conde Drácula, en Drácula vuelve de la tumba, y que precisamente se la conoce como la más bella víctima que tuvo Drácula dentro de lo que fue el ciclo original Hammer. Además de todas ellas, pues participaron en las películas de Hammer, pues actrices, modelos, chicas que aparecieron en la portada incluso de Playboy, como fueron las dos gemelas Mary y Madeleine Collinson, protagonistas de una película también inolvidable de la productora llamada Drácula y las mellizas, y un montón de actrices estupendas, realmente guapísimas y todas bellísimas, que la verdad es que lo que fue aportar sensibilidad, sensualidad, y erotismo a una serie de películas realmente ya que han pasado a la historia del cine como auténticos clásicos. En este nuevo ciclo que hablo aquí en el canal voy a hablar de muchísimas películas de la productora Hammer. Yo en DVD y en Blu-ray tendré aproximadamente unas 70 películas de la Hammer. Ha sido la verdad es que una tarea bastante ardua la de poder conseguir todas estas películas a lo largo de muchísimos años, porque han sido películas que han estado a la venta durante poquito tiempo. La verdad es que los amantes de la productora Hammer Films no somos demasiados, al menos aquí en España, porque por ejemplo allí en Inglaterra, pues todos los años celebran una convención recordando pues películas de la productora, de la que a mí me encantaría haber ido, evidentemente, en el que están los actores y actrices que participaron en muchas de ellas. Evidentemente muchos ya han fallecido, estamos hablando de películas de los años 50, los años 60 y como muy, muy temprano de mediados, finales casi de los años 70. Yo nací en 1978, tengo 40 años y evidentemente las personas que ya tenían 20 o 30 años son, por desgracia ahora, pues ancianos o viejecitas que prácticamente van a las convenciones, pero que realmente sí que sería muy interesante poder conocer a muchos de ellos. Como datos curiosos os diré que muchas películas de la productora Hammer fueron, o por así decirlo la gran mayoría, grandes éxitos de taquilla, porque ya digo que fue una productora que cambió la historia del género fantástico. Como dato curioso os diré que en 1957 La maldición de Frankenstein, que se rodó con un presupuesto de 270.000 euros, vale, $270.000, no sé al cambio en libras esterlinas lo que podrían ser, recaudó más de 8 millones de dólares, es decir, multiplicó los $270.000 iniciales pues una serie de, pues bastantes veces. Fijaos que 8 millones de dólares os estoy hablando de 1957, hace ya casi 60 años de esta producción, o más de 60 aproximadamente. Entonces, evidentemente os estoy diciendo que esos 8 millones de dólares no sé lo que se convertirían hoy en día, pero que esta producción en 1957 logró superar en recaudación a El puente sobre el río Kwai de David Lean, que fue estrenado también en 1957. Es decir, una pequeña producción, como La maldición de Frankenstein, derrotó en taquilla a una obra maestra de 7 Oscars, como es El puente sobre el río Kwai, una de las mejores películas bélicas de la historia del cine. Es decir, el público prefirió ir más veces a ver La maldición de Frankenstein que El puente sobre el río Kwai. Fijaos la magnitud del proyecto. También os puedo decir que la productora Hammer fue durante los años 60 la segunda empresa que más dinero facturó en Inglaterra. O sea, os estoy diciendo que por encima de empresas públicas o empresas privadas. La primera empresa que más dinero facturó fue la discográfica de los Beatles, porque en los años 60 los Beatles estaban en su momento cumbre. Pues la segunda empresa que más dinero facturó fue precisamente la Hammer Films Productions, ya que era una empresa de películas de bajo presupuesto, de serie B, aunque si veis algunas de las películas rodadas o filmadas en los estudios Hammer, cualquier película de la Hammer, no parece que sea una película de serie B, porque utilizaban tan sumamente bien todo lo que era la escenografía y la dirección artística, de la cual hablaré ahora, que no parecían películas de bajo presupuesto, sino que muchas de ellas, por su ambientación, por la grandiosidad de sus decorados, por el lujo de su vestuario, parecían producciones auténticamente de mucho más dinero. He ahí también la pericia de los creadores de la Exclusive Film y de lo que posteriormente fue la Hammer, para intentar distribuir el dinero lo más equitativamente posible para que esas producciones fueran, una vez estrenadas en taquilla, evidentemente fueran lo más rentable posible.
La verdad es que la Hammer se puede decir que fue una productora que también destacó por la dirección artística y por los decorados de sus producciones. El director Terence Fisher, el mejor director que trabajó nunca para esta compañía, siempre dijo que las películas de terror y de suspense, o las películas de cine fantástico, lo más importante que tendría que hacerse con estas películas es realmente crear una atmósfera sólida. Es decir, no provocar en el espectador una serie de sustos gratuitos, como hacen muchas de las producciones de hoy en día, sino lo que le tendrían que hacer, evidentemente, era crear una atmósfera donde los personajes estuvieran bien cohesionados con la dirección artística, con el diseño de producción, y crear una atmósfera que fuera reconocible dentro de lo que es el marco del cine fantástico. Evidentemente, todo lo que son los ingleses, lo que se refiere a ambientación, son perfectamente únicos. Para mí, ya os lo dije en la crítica que hice de Regreso a Hogwarts End, considero a los ingleses, a la hora de hacer películas, los que mejor ambientan sus películas, ya sean películas de época, ya sean películas narradas en la época actual, ya que ese paisaje inglés, ese conservadurismo, ese tradicionalismo que tienen los ingleses, la verdad es que para las películas de época, sobre todo las de época, siglo XVIII, siglo XIX, que son la época en la que la mayoría de producciones Hammer tiene en cuenta, la verdad es que para ello la ambientación es única, realmente única. Películas como Drácula, como La Gorgona, como Las dos caras del Dr. Jekyll, como El perro de Baskerville, como La maldición de Frankenstein, están filmadas con un gusto tan exquisito por el diseño de producción, sobre todo por la ambientación, cómo manejaba Terence Fisher, cómo manejaban los colores Jack Asher y Arthur Grant, los directores de fotografía de los que os he hablado anteriormente, que parece que realmente estamos como una especie como de otro mundo, como en otra época, dándole una atmósfera y una ambientación a las películas realmente únicas, para que no se notase que fueran unas películas de bajo presupuesto. Por ejemplo, la película Drácula de Bela Lugosi, realizada en 1931 de Todd Browning, tiene decorados más grandes que el Drácula de 1958. Pero la magnificencia de la fotografía y la elegancia en el estilo de Terence Fisher, la verdad es que le da otro halo de suspense y de misterio completamente distintos. Evidentemente, la figura de Drácula es muy distinta. Para más referencias, evidentemente, os quiero emplazar a la película de Drácula que yo comenté pues prácticamente casi empezando la vida de este canal. Se puede decir que fue comentada dentro de las 25 primeras aproximadamente. Pero bueno, para más reseñas podéis ir y ver la crítica de Drácula, la que yo considero una obra maestra y una de las mejores películas que salió de los estudios Hammerfield Productions y que realmente es una auténtica maravilla. Además, si veis la crítica de Drácula veréis que le he cambiado el subtítulo. Ya no digo Drácula de Terence Fisher, sino pongo Ciclo, Los terrores de la Hammer, Drácula, de Terence Fisher. Os quiero decir esto porque con este vídeo quiero inaugurar una nueva sección, una nueva sección dentro de lo que es el canal, porque voy a comentar muchas de las películas que ya se consideran actualmente clásicos de la historia del cine y que se produjeron en el seno de la compañía Hammer Films Production. Por ejemplo, La maldición de Frankenstein, que varios de mis suscriptores me la habéis pedido que la comente, Drácula ya está comentada, Drácula Príncipe de las Tinieblas y Las novias de Drácula, que son las secuelas, las continuaciones directas del Drácula del 58, todas las películas de Frankenstein, y seguramente películas en donde ya las vampiras o las vampiresas empiezan a cobrar protagonismo. La Hammer, la verdad es que fue una productora que si destacó algo dentro del cine fantástico fue por dos elementos muy importantes. La utilización del color, en donde ya la sangre ya era vista precisamente en estas películas. Recordemos que en 1956-57, cuando se estrena La maldición de Frankenstein, las películas que van por el mundo, por así decirlo, pues son los musicales de Hollywood, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la Fox, películas, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia del 1952, Las Girls de George Cukor de 1957. Es decir, el público estaba acostumbrado, digamos, a un cine un poco más edulcorado, más musical, más familiar. Sin embargo, cuando en 1957 se estrena La maldición de Frankenstein con escenas realmente muy fuertes para hace 60 años, nos tenemos que retrotraer hace 60 años. La película tiene hoy en día secuencias que sí se considerarían fuertes, pero hace 60 años imaginaos del impacto tan fuerte. Las críticas que empezaron a recibir por este elemento de la sangre, el gore utilizado por la Hammer, fueron unas críticas totalmente nefastas, llegando a darle a la calificación de las películas como X, como si fuera una película pornográfica, pero en realidad se le daba esa calificación de X como solo para adultos, por el alto contenido violento que tenían las películas de entonces.
Evidentemente, llegados los años 50, pues Drácula, protagonizado evidentemente por Todd Browning, mejor dicho, por Bela Lugosi en la película de Todd Browning, era más una figura más etérea, más romántica, y que evidentemente no se le ven, prácticamente no se le ven ni los colmillos. Pero cuando llega ya Christopher Lee, el vampiro, la figura del vampiro cambia radicalmente. Es un vampiro más sexual, más físico, más violento, con los ojos ensangrentados, que va a ver a sus víctimas como si fuera un amante, de ahí la connotación de sexual que le digo, con unos colmillos, mordiendo a sus víctimas, con la sangre chorreándole de la boca. Evidentemente todo eso en los años 50 causó tal impacto, que la crítica destrozó por completo la mayoría de películas de la Hammer, pero todas ellas fueron un éxito completamente arrollador y prácticamente hicieron olvidar a las producciones de la Universal, que se habían quedado ya no obsoletas, pero sí ya un tanto romanticonas o edulcoradas. La Hammer, la verdad es que en ese sentido dotó al cine fantástico de una violencia y de un grafismo que hasta entonces había sido completamente, hombre, ya no prohibido, pero era completamente algo imposible dentro de lo que es el cine de Hollywood. Debido a precisamente todas esas producciones de Hammer donde, lógicamente, la sangre, la violencia era tan sumamente explícita en algunas secuencias, Hollywood ya empezó a tener otros derroteros, creando producciones como La Matanza de Texas en 1973, La Noche de los Muertos Vivientes en 1968, ambas películas están aquí comentadas en el canal, por ser muy buenas dentro del género de terror, pero evidentemente la Hammer tuvo que renovarse ante todo eso, y metió un elemento que es el segundo elemento, además de la sangre, por el que yo os quiero comentar y por el que se destacan las películas de la Hammer, que es el elemento erótico. Es decir, las mujeres ya, las vampiras, las víctimas de los vampiros, todas ellas, pues no se veían como mujeres muy mojigatas con el cuello tapadas hasta arriba, sino que eran mujeres muy hermosas, muy guapas, muy voluptuosas, y todo eso le sacó provecho la productora Hammer. La fotografía de la actriz que os acabo de poner, Verónica Carlson, era un gran ejemplo de la más bella víctima de Drácula. Rubia, guapa, voluptuosa, y también una serie de actrices, como por ejemplo Barbara Shelley, como Yvonne Monlaur, la protagonista de Las novias de Drácula, todas ellas muy guapas, muy hermosas, por así decirlo, con curvas, que evidentemente pues llamaron la atención de muchísima gente al cine. Y ya en 1970, la Hammer introduce un elemento ya importante de lo que es su filmografía, y que algunas actrices estaban cómodas con este elemento, además del elemento de la sangre, y otras no, que fueron los desnudos, precisamente los desnudos femeninos en las películas de vampiras. Por ejemplo, películas como La Condesa Drácula, como Las amantes del vampiro, como Drácula y las mellizas, Lujuria por un vampiro, le dieron una connotación más erótica a lo que es la figura del vampiro, sobre todo el vampiro femenino, que lo que hicieron fue darle un nuevo atractivo a las películas. Evidentemente Hollywood pues no pudo contrarrestar todo esto, ya que pues el sistema más puritano, por así decirlo, que tenían los norteamericanos lo impidió. Pero que los ingleses aprovecharon muchísimo, es decir, ya sus películas ya no eran violentas y ya no había solo el elemento de sangre, sino que estaban ya pues los desnudos de sus vampiresas con aquellos camisones transparentes, todo ello de una manera también rodado, de una manera evidentemente muy sutil, no excesivamente con mal gusto, rodado con muy buen gusto. La verdad es que la Hammer prácticamente desde el principio, desde los inicios con la Exclusive, desde el experimento del Dr. Quatermass hasta su última película, que fue, si mal no recuerdo, una adaptación de una novela de John Mathieson llamada... Ahora la verdad es que no me acuerdo el título, pero fue rodada en 1976 y protagonizada por Richard Widmark. Ya me acuerdo. Y también protagonizada, además, por Natasha Kinski, llamada La monja poseída. Todo el recorrido de cine fantástico se puede decir que fueron películas que dieron un vuelco total al cine de terror, al cine fantástico y al cine de ciencia ficción. Películas como El experimento del Dr. Quatermass, como La condesa Drácula, La maldición de Frankenstein, todas las películas de Frankenstein, y una serie también de películas de aventuras prehistóricas, como por ejemplo Hace un millón de años, La diosa de fuego, que lanzaron también al estrellato a actrices como Raquel Welch, como Úrsula Andress, porque también la Hammer tuvo, además de las Starlets que ya os he comentado, otras tantas, por ejemplo, que fueron de fama internacional, le dieron un potencial a las películas de la Hammer que muy pocas películas de cine fantástico han tenido. Hoy en día, actrices como Raquel Welch, como Úrsula Andress,
como Ingrid Pitt, que falleció hace unos años, una actriz polaca protagonista de dos de las películas más emblemáticas de la Hammer, que fueron La Condesa Drácula y Las Amantes del Vampiro, que comentaré aquí en el ciclo de películas de la Hammer, Veronica Carlson, Stephanie Biacham, todas ellas fueron starlets muy conocidas que, sobre todo en el caso de Veronica Carlson, o de Caroline Munro, o de Stephanie Biacham, o de Ingrid Pitt, por haber protagonizado solo 2 o 3 películas de la Hammer, solo 2 o 3 fueron conocidas o han sido conocidas por multitud, miles y miles de fans que han esperado colas enteras para conseguir el autógrafo, fijaros, de una actriz que solo haya rodado 2 películas. Hoy en día, en Hollywood, por ejemplo, se conocen actrices y actores que han rodado muchísimas más de 2 películas, 2, 12, 25, 40, y que no son ya no tan conocidas sí, pero no se han convertido en auténticas actrices de culto. Y la Hammer tuvo tanto impacto en su momento que con solo 2 películas, actrices consiguieron ya fama mundial. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid, el año pasado, en la FNAC, tuve el placer de conocer a una de esas actrices que rodó, si mal no recuerdo, 2 películas para la Hammer, que fueron Drácula 1973 o Drácula 73 y una película realizada en 1974, si no mal no recuerdo, que fue El Capitán Cronos, cazador de vampiros. 2 películas también emblemáticas dentro de lo que es la filmografía de la Hammer y protagonizadas por Caroline Munro. Seguramente a Caroline Munro la conoceréis, por ejemplo, de ser una de las chicas Bond en la película de 1977, La espía que me amó. Es esa morena que va conduciendo el helicóptero que lanza a James Bond precisamente una bomba para que reviente él y su coche, pero que James Bond, con su coche convertido en submarino, lanza un misil, un proyectil que destruye a lo que es el helicóptero y a su piloto. Caroline Munro, yo tuve el placer de conocerla el año pasado, es una actriz ya muy entrada en años, ya se tendrá 70 y pico años, pero sí que todavía se vislumbra en su rostro pues esa gran belleza que tuvo cuando era joven, además de ser una mujer completamente encantadora. Yo tengo varios autógrafos firmados por ella misma. Tuve el placer de conocerla y de charlar unos pequeños minutos con ella, un poquito en inglés, y la verdad es que una actriz encantadora, con unos ojos preciosos y con una gran clase y un gran estilo. La verdad es que me hubiera encantado conocer a Ingrid Pitt, a Judy Stensgaard, a Veronica Carlson, a todas aquellas actrices que hicieron de la Hammer y de sus películas míticas, Drácula vuelve de la tumba, El cerebro de Frankenstein, muchísimas de ellas que comentaré aquí en el canal porque se han convertido ya en auténticos clásicos del cine fantástico. El ciclo que empiezo hoy en día, llamado, así como lo titulo yo, Los terrores de la Hammer, es una serie es un pequeño ciclo de comentarios aquí de películas de la Hammer que de vez en cuando, intercaladas con películas más modernas y con clásicos del cine, como vengo haciendo hasta ahora, os iré comentando poco a poco, para que evidentemente vayáis descubriendo las magnificencias de unas películas y de una productora que tuvo una importancia capital en la historia del cine. Para mí la Hammer es una de las productoras más importantes de la historia. Sin ella el cine fantástico no hubiera sido y no es para nada lo que realmente es, y que fue cuna de 2 maravillosos actores que fueron Christopher Lee y Peter Cushing, uno de 2 de mis actores favoritos de la historia, y que yo tendré aquí el placer y el honor de comentar muchos de sus films ya convertidos a hoy en día en películas de culto, en clásicos de la historia del cine, y que comentaré de una manera lo más amplia posible. Es importante que muchos de vosotros comprendáis la importancia que tuvo la productora Hammer Films en lo que ha sido el cine mundial, porque sin ella no entenderíamos el cine fantástico como realmente lo tenemos. Películas ya clásicas como Pesadilla en Elm Street, como La noche de Halloween, como El resplandor de Stanley Kubrick, no serían lo mismo si la productora Hammer Films no hubiera existido. Para mí va a ser un auténtico placer comentaros muchas de estas películas, y tengo aproximadamente unas 70 películas, pues no sé si a lo mejor las comento las 70 porque no todas ellas son ni obras maestras ni clásicos, pero sí os puedo decir que de las 70 películas, 35 de ellas tienen una calidad realmente inigualable y son todas muy buenas, realmente sí que son clásicos. Todo lo que son la serie de Frankenstein filmado por Terence Fisher, todas las películas de Drácula, hasta 1970 aproximadamente que se rodó la última, Las novias de Drácula, las aventuras prehistóricas que la Hammer realizó hace 1 millón de años, La diosa de fuego,
cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, películas de ciencia ficción como la obra maestra ¿Qué sucedió entonces?, El experimento del Dr. Quatermass, y sobre todo las películas de la trilogía Karnstein, de ese Drácula, mejor dicho, de esas vampiresas tan sensuales y tan eróticas que forman Las amantes del vampiro, Lujuria por un vampiro, La condesa Drácula y Drácula y las mellizas. Todas ellas auténticas piezas de coleccionista y de culto que hoy en día son realmente inigualables. Todas ellas, todas esas películas son o pertenecen a una época en la historia del cine en el que muchas cosas estaban por descubrir. Hoy en día, si se hicieran estas películas, no sé si tendrían tal impacto, pero lo que sí que se podrían hacer sería actualizar nuevamente el mito, por ejemplo, de Frankenstein o de Drácula, dándole una nueva perspectiva, a lo mejor más romántica, pero sin renunciar a sus raíces, por así decirlo, violentas o sexuales que tienen todas estas películas. La verdad es que sería realmente fantástico si la productora Hammer, hasta ahora, que ha vuelto a renacer de sus cenizas, pero con películas que realmente están pasando bastante desapercibidas, como por ejemplo una película protagonizada por Daniel Radcliffe, que era no sé si fue La mujer del cuadro, aproximadamente. Es la historia de un chico que se va a una mansión y que sufre allí una serie de apariciones, que estaba muy bien ambientada, pero que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con la magnificencia de las producciones Hammer que nos dieron Terence Fisher, Peter Sasdy, Roy Ward Baker o Freddie Francis en su momento, protagonizadas por Christopher Lee, por Peter Cushing, por Veronica Carlson y por un montón de grandes actores y actrices que se forjaron en el seno de la productora y que realmente nos han dejado auténticas joyas del cine fantástico. Lo dicho, chicos, iré comentando poquito a poquito películas de la productora Hammer para iros descifrando todas las maravillas que se esconden detrás de unas películas con una atmósfera inigualable, una dirección de actores estupenda, una dirección en general realmente portentosa y también una cohesión en lo que es el diseño de producción y los actores realmente impecable. La productora Hammer Films, una productora realmente ya mítica en la historia del cine, dedicada única y exclusivamente al género fantástico. Y que mucha de la información que os he comentado bien en este maravilloso libro, que se llama La historia de la Hammer, que está introducido por el mismísimo Christopher Lee. Aquí le veis una foto de la película El poder de la sangre de Drácula. Todas y cada una de estas maravillosas películas las iré comentando poquito a poquito en el canal, porque lo bueno tiene que venir con cuentagotas. Si os la comento todas de una tacada ya no sería lo mismo. Poquito a poquito quiero que me deis la oportunidad de comentaros este ciclo de películas realmente inigualable. La Hammer fue una productora magnífica que para mí es una de las más importantes de la historia del cine y sin duda la más importante a nivel de cine fantástico. Y con ellas descubriréis un universo en lo que a monstruos, a personajes, vampiresas, vampiros, mujeres prehistóricas, científicos locos, viajes en el tiempo, ciencia ficción y criaturas mitológicas se refiere. Todo ello con un plano artístico realmente espectacular, con un dominio de la planificación estupendo y maravilloso del que iremos hablando poco a poco. La productora Hammer Films, sin duda, una de las más importantes de la historia del cine y la más importante a nivel de cine fantástico. Hasta mañana.